Continuamos con la manifestación de valor electrónica. Analizamos ya quiénes son los sujetos obligados para mercancía general como para sectores específicos o sensibles, establecidos o determinados así por la autoridad. Ahora, vemos en pantalla la información o más bien el formato de la impresión gráfica de la manifestación de valor que hoy lo podemos descargar del anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior. Sin embargo, no se capturará o se llenará sobre de ese formato, simplemente es una guía para conocer el contenido de lo que tendremos que declarar. Esta manifestación de valor se presenta a través de la ventanilla digital. Obtendremos un folio de transmisión, además de que se debe de transmitir por proveedor o por remitente en el extranjero. ¿Qué sucede? Tenemos una operación, un pedimento, el cual se agrupan 5 proveedores. Son 5 proveedores distintos. Tengo que haber tenido o realizado o presentado 5 manifestaciones de valor por ese pedimento. Si mi operación fuera un pedimento con 5 facturas, pero las mismas facturas son del mismo proveedor o remitente en el extranjero, entonces tengo permitido presentar una sola manifestación de valor. Es decir, se presenta por proveedor tal cual se realiza hoy con el COBE o con el acuse de valor. Empecemos ahora con desglosar este formato de la manifestación de valor electrónica, que insisto, no lo declararemos de manera en Word o cada una de las palabras y textos que nos pida, como hoy lo conocemos, o que sea así de fácil transmitirlo a través del web service. Esto es la impresión gráfica, para que no tengamos la idea que después de este taller descargar el formato y decir ya la sé capturar o llenar. No será así, será hasta en tanto no habiliten el formato en electrónico dentro de la ventanilla digital. Lo primero que hay que hacer es declarar si la voy a presentar global, por operación o una muestra representativa. Recuerda, ¿quiénes la pueden presentar global? Solamente aquella mercancía general o personas físicas o morales que vayan a importar mercancía general que no sea del sector sensible de la fracción segunda. Por operación, indistintamente si soy fracción primera o fracción segunda, puedo presentar por operación. Si es por operación sectores sensibles, tendría que presentar toda la documentación. Muestra representativa. ¿Cuándo voy a seleccionar la muestra representativa? Si soy mercancía general, antes del 15 de enero del próximo año, tendría que subir una operación que represente el 60% del total de mis operaciones en los 12 meses anteriores, ¿ok? Ahora, previo al despacho, durante, es la opción que tendría que declarar, o después, e indicar el ejercicio fiscal del que se trata. Es decir, en este momento sería 2019, ahora que entre en vigor, puede ser previo al despacho, si la mercancía está llegando el día 10 de enero, durante del despacho, si llega el día 15, el día 16, y durante el despacho, o después del despacho, perdón, ¿qué tan después, antes de que finalice el ejercicio fiscal 2020? Ahora, la información que vemos en este punteado color rojo se refiere a la información obligatoria que pide el formato de la manifestación de valor. Este es un pequeño error que tuvo la autoridad. Si observamos y leemos a detalle el instructivo, nos dice, si tú optas por presentarlo global, entonces nada más declárame lo que está punteado en color rojo. Bueno, yo lo punteo en color rojo. En el instructivo nos dice el numeral 1, el numeral 2, el numeral 3, tal, ¿no? O sea, yo te explico aquí para que no sea más fácil de entender. Pero no hay cuestiones de valor. Entonces, preferiría optar por declararlo de manera global porque no me pide nada de valor y así evito presentar por cada una de las operaciones y una anual. ¿Qué me van a pedir?
la información de quien introduce la mercancía, ya sea el importador o el exportador. Solamente el RFC con la homoclave. Si vemos, no nos pide domicilio, no nos pide mayor información. ¿Por qué? Porque al momento de que yo declare en el portal de la ventanilla digital el RFC, ya sea persona física o persona moral, en automático se tendría que extraer esa información, tanto del nombre como domicilio y número de CURP de la persona que está llevando a cabo esa operación, aunque desde mi punto de vista no sería necesario volver a capturar, porque hoy en el COBE o con el acuse de valor, cuando yo me autentifico en la ventanilla digital con la e-firma de la empresa importadora, en automático aparece el bloque de RFC, el nombre y el domicilio. Entonces aquí sería como que duplicar la información. Yo esperaría que al momento de que lo liberen, cuando ya me autentifique, que en automático aparezca ya esa información, porque estoy ingresando con mi RFC o el RFC de la empresa y la e-firma que corresponda. Luego entonces no sería necesario volver a capturar esa información. Lo que vemos con la letra G se refiere a la información obligatoria que tendría que transmitir en aquellos casos en los que pretenda presentarla de manera global. Ahora, si soy importador de mercancía general, ¿en todos casos puede ser global? Y la respuesta es no. Puedes presentar global siempre y cuando los incrementables sean constantes. Esto, ¿quién lo dice o en dónde se especifica? No lo vi en la regla, no está en la regla. Esto está en el instructivo de llenado de esta nueva manifestación de valor. Entonces, lo punteado es lo obligatorio y global siempre y cuando sean los incrementables constantes y la transmisión sea previa al despacho. Si lo haces durante o después, olvídate de la global. Tiene que ser por operación. ¿Quieres que sea global? Una al año, transmite antes, siempre y cuando los incrementables sean constantes en el resto de las operaciones que vayas a transmitir y que sea previo al despacho. Ahora, posterior nos requiere los datos del representante legal, los datos del representante de la empresa, aquel representante legal con actos de administración que permite firmar las cartas traducción, que permite las cartas de exención de norma para aquellos que lo tienen permitido, alguna declaración bajo protesta de decir verdad, declararé el RFC y los datos del nombre completo de ese representante legal. Ahora, para personas autorizadas para efectuar el trámite, mismo caso, en este apartado podría dar de alta a las personas autorizadas transmitiendo el poder correspondiente y dando de baja a aquellas con las cuales ya no voy a trabajar, que les decía, ya lo está analizando la autoridad para sustituir el poder simplemente por el dejar que sea con un capturista privado. Y esto tiene sentido y tiene lógica. Ya nada más tendría que declarar el RFC para dar de alta o para revocar o dar de baja a esa persona. En mi caso, por ejemplo, les platico una experiencia cuando iba a entrar en vigor la ventanilla digital. Estuvimos dando varios cursos a nivel nacional y teníamos un taller similar para enseñarles cómo se iba a transmitir el acuse de valor, en aquel entonces llamado COBE, cómo se iban a transmitir los e-document, que la regla te decía puede ser importador con su fiel en ese entonces, el agente aduanal con su fiel, siendo la de la persona física agente aduanal, capturista privado o sello digital. Entonces, al momento de desarrollar esa información y ese taller, habilitamos capturista privado para que a mí me permitiera ingresar como capturista de esa empresa y que la empresa pudiera observar con sus datos cómo lo iba a capturar, ¿no? Íbamos con cada importador a explicarles y demás. Entonces, imagínense, Verónica Sosa hoy está como capturista privado de un montón de empresas que la dieron de alta, pero sucede que con el transcurso de los años
yo ya no trabajo para ese importador, o con quien fui agente aduanal que me contrató ya no lo tiene ese cliente, etcétera. Entonces ahora es momento de que puedan dar de baja a esos capturistas privados que dieron de alta en su momento, habilitar a los actuales y dar de baja a los anteriores. Cabe señalar que en la actualidad lo que dice la regla y el instructivo está ligado a un poder. La buena noticia es que a Caja ya está evaluando la posibilidad de sustituir ese poder por cambiarlo a capturista privado, lo cual nos va a facilitar la vida a todos. Apartado 1, doy de alta. Apartado 2, doy de baja a los que previamente ya había autorizado o que tenía dados de alta como capturista privado. Ya es momento en el que me puedan dar de baja si ya no trabajo con ustedes, o que podamos volver a continuar trabajando juntos. En este nuevo formato de la manifestación de valor, en el apartado 4.1, nos pide los datos del vendedor o del proveedor. Si es persona física o persona moral, es muy similar la información que pide, el número de Tax ID, además de los domicilios. Posterior, me pide, dime si, todo esto es obligatorio. 4.1.3, dime si eres una empresa vinculada. Y la respuesta es sumamente sencilla. Selecciona sí o selecciona no. Pero, ¿a qué se refiere la vinculación entre las empresas? ¿Cuándo digo que sí y cuándo digo que no? ¿Es nada más por el nombre o debe de existir alguna condicionante? En ley aduanera se establece en qué casos, o las definiciones de en qué casos me consideraré como empresa vinculada. Entre ellas está tener una relación de consanguinidad, por ejemplo, que el representante legal tenga o que esté casado con el representante legal mujer en origen, que sea en línea directa, transversal o ascendente. Esto es algo que a simple vista con una factura no podemos saber. El importador nos lo tendría que notificar en la manifestación de valor. O si juntos, proveedor y comprador, estamos vinculados porque controlamos a una tercera empresa. O una tercera empresa nos controla al proveedor y a mí que te estoy comprando, porque seamos de la misma familia por temas de consanguinidad, o bien que tengamos más del 5% o más de las acciones, ya sea comprador con el proveedor o a la inversa, o bien que exista una relación patrón-trabajador. Son diversas las posibilidades en las cuales se pueda dar esa vinculación entre el importador y el vendedor de las mercancías o el proveedor. Cabe señalar que a simple vista en una factura no lo voy a conocer, lo tendría que solicitar a el importador si soy agencia aduanal, o agencia e importador si desconozco si soy empresa vinculada o no. Me acercaría a Consorcio Jurídico Aduanero y a Trade Master para decirle cuál es mi situación, dime si tengo que decir sí, si tengo que declarar no. Recuerda que si tú declaras no cuando es un sí o a la inversa y estás en lo incorrecto, se puede generar una multa de 22,900 pesos por cada una de las operaciones que tienes, multiplicadas por todas las que tengas en el año, y si todas estuvieran mal, imagínate el tamaño de la omisión. Valdría la pena que analices a detalle. Este es un taller en términos generales y que cada uno de los importadores tendría que identificar si cae en qué supuesto, y no nada más en la vinculación, sino en aquellos métodos alternos a la valoración, cuando la mercancía o no la estoy comprando o bien la compré en condiciones que afectan a esa compraventa, que no puedo utilizar el valor de transacción y tendría que recurrir a los métodos alternos. Otro de los puntos 414, datos de la operación. Declara el número de pedimento a 15 dígitos. ¿Qué comprenden esos 15 dígitos? El año de validación, la aduana, número de patente,
y el número consecutivo de pedimento de esa patente. ¿Qué sucede? En algunas agencias aduanales se designa el número de pedimento hasta que ya se va a pagar la operación. Es decir, antes o en el Inter todo fue pro forma. Todavía no le asigné el número consecutivo porque al ser un número consecutivo lo voy a ir designando conforme se vayan pagando esas operaciones. Entonces imagínate que estás trabajando con una empresa así, que tú quieres presentar la manifestación de valor antes, tendrías que decirle, oye, resérvame ese número de pedimento para que no cambie, porque es el que yo voy a declarar en la manifestación de valor. O mismo caso que platicábamos en el bloque anterior. Declaré el pedimento de la 1 y, oh sorpresa, me equivoqué en la clave del recinto o me equivoqué en las dimensiones del contenedor, puse que es uno de 20 pies cuando en realidad es de 40 pies. Tengo que rectificar el pedimento. Aquí ya no tendría que declarar el pedimento de la 1, tendría que declarar el pedimento del R1. Después me pide el régimen aduanero. Puede ser temporal, definitivo, tránsito, recinto fiscalizado estratégico, elaboración, transformación y reparación o temporales, ¿no? De los 6 que tengo permitidos de acuerdo al artículo 90 de la ley aduanera. Después me dice, declara la fecha de modulación y el número del documento equivalente, es decir, el número de la factura. Y yo les pregunto, ¿en qué momento se da la modulación? Posterior al haber pagado el pedimento. Entonces, si digo, no inmediatamente, ¿no? Tengo que hacer una programación, la unidad tiene que ingresar al recinto portuario, se forma en la ruta fiscal hasta que le toca llegar al módulo de selección automatizada, no presenta el pedimento, sino el DODA para la activación, la modulación y la salida. Yo no puedo presentar una manifestación de valor antes porque implicaría primero modula y luego paga. Por lo mismo que les decía de la designación del número de pedimento a 15 dígitos. Entonces, esto sería prácticamente imposible si lo quiero presentar antes o si se trata de aquellas personas que tienen menos de 12 meses inscritas en el padrón de importadores o empresas de menos de 12 meses de constitución. Esto es, digamos, prácticamente imposible de cumplir si lo dejan tal cual. Se espera también, platicado ya con la caja, una adecuación para sustituir la fecha de modulación por la fecha de pago de pedimento, que esto en todos los casos sí lo tendría permitido o exacto el declarar. Después, número consecutivo conforme a la partida del pedimento y la descripción de la mercancía, haciendo un poquito la comparación con la manifestación de valor anterior, y la hoja de cálculo. Observamos en este momento que la hoja de cálculo se subió a la propia manifestación de valor. Y había un apartado en el que me decía, indica el método de valoración y a qué mercancía les aplica. Aquí el cambio fue distinto. Es simplemente declara cada una de las partidas o de las secciones de las partidas y la descripción que le corresponda a cada una de ellas. Ejemplo, partida 1, calzado de infantes, partida 2, ropa deportiva, partida 3, gorras, ¿no? O sea, así tal cual está en el pedimento, así es tal cual como lo tendríamos que declarar. Ahora, si tengo una factura comercial y la factura la subdividí, tengo 2 pedimentos y una sola manifestación de valor. Como subdividí en 2 pedimentos, por eso está el otro bloque aquí abajo. Declara mismo caso el pedimento a 15 dígitos, el régimen aduanero, la fecha de modulación y a qué factura corresponde. Y puedes agregar el número de cuadritos necesarios dependiendo del número de subdivisiones que hayas realizado. Aquí recuerda, es una factura para 5 pedimentos. Una manifestación de valor porque la factura la subdividí en cada una de esas operaciones. Caso contrario, si tengo un pedimento, pero en él declaré 5 facturas de 5 proveedores distintos, tengo que tener 5 manifestaciones de valor.
Ahora, en el siguiente apartado, 4.2, seleccione el método de valoración. Marque con una X el método que corresponda. Tenemos diversos métodos de valoración a los cuales voy a recurrir si la compra se encuentra comercialmente afectada y no puedo utilizar el método de valor de transacción, o bien en aquellos casos en los que no compré la mercancía. Declara valor de transacción o selecciona transacción de las mercancías idénticas o similares, el precio unitario de venta, el valor reconstruido y el valor conforme al artículo 78, que es considerado como el último recurso. Si quisieran profundizar más en el tema, los invito a que tomen una capacitación alterna que se encuentra también en la plataforma de TradeMaster respecto a los métodos de valoración y los Incoterms 2020. Esto es indispensable que lo conozcan para que tengan este correcto llenado del formato de la manifestación de valor. Ahora, en el anterior nos pedía en el recuadro que le preside, declara la descripción de la mercancía. Aquí ya no. Este es un súper error. Perdón, se me movió aquí la pantalla. Déjenme regreso. Aquí. Este es un súper error que tiene la manifestación de valor, porque aquí nos dice, señala los números consecutivos del punto 3.2.5 de mercancía a la que le aplique el método de valoración. En el anterior aquí declarabas las descripciones de las mercancías en términos generales, ¿no? ¿Cuál es el error? Que el punto 3.2.5 no existe. Ni en la regla 151, ni en el formato de la manifestación de valor, ni en el instructivo. Lo hicimos ver a la autoridad y nos dijo, ok, me equivoqué, fue un error de dedo. El numeral correcto es el numeral 431 y se refiere a los conceptos de los incrementables. Ahora, ya no nada más basta que tú indiques cuál fue el método de valoración utilizado, sino que ahora debes de justificar por qué utilizaste un método distinto al valor de transacción. Lo que implica que además de haber presentado la manifestación de valor, tuviste que haber realizado tu estudio de valoración, algo que en la práctica no se hace, porque no era exigible. En aquellos casos en los que desconocía el valor o bien el método correcto a utilizar, una vez realizado mi estudio de valoración, yo lo ingreso a la autoridad. La autoridad en 30 días me puede cuestionar de alguna duda que tenga y la respuesta me la da hasta en 4 meses. Algo así como sucede con las consultas de clasificación arancelaria. No quiere decir que me tengo que esperar los 4 meses para poder importar esa mercancía. La voy a poder importar declarando el método flexible o el número 6, el último recurso, y en cuanto la autoridad me dé la resolución, tendría que realizar la rectificación a mi pedimento declarando ya sea el valor o el método de valoración correspondiente, ¿no? En un momento aproximado, que son 90 días hacia atrás o 90 días hacia adelante de la operación que se trate. Es decir, ahora, no es que me obliguen a presentar toda la consulta a la autoridad de manera previa, sino que ahora me piden justificar en este recuadro por qué estoy utilizando un método distinto al valor de transacción de las mercancías. Y nos vamos al siguiente apartado, aquí es en donde me piden justificar. En el numeral 4.3, método de valor de transacción. Si yo utilicé el método de valor de transacción, tengo que declarar el número equivalente al que aplica, el documento equivalente al que aplica, la factura comercial a la que se aplica. En el 431 se dividen los incrementables, en donde hay un concepto, hay que especificar, a qué se refiere ese concepto, la fecha de la erogación, el importe de esa erogación y a cargo de quién está. Desde mi punto de vista, el haber puesto opcional a cargo de quién está, si del importador o del comprador, resulta casi que tenemos que declarar aún y cuando no lo hayamos pagado. Ejemplo, ¿no?
En el caso de las comisiones y los gastos de corretaje, comisión, fecha de la erogación, me dice aquí no le aplica, pero si lo pagué tendría que declarar una fecha. Y si lo está pagando el comprador, declararlo y manifestar aquí que sí lo está pagando el comprador o el importador. Entonces, sí está complicado. Me voy hasta la opción para que nos quede un poquito más claro. Los gastos de transporte, seguro y gastos conexos. Imagínate, yo estoy comprando en un CIF. ¿Qué me incluye el Incoterm CIF? Costo, seguro y flete. Entonces, yo aquí no tendría que declarar nada. En fecha de erogación tampoco, porque yo no lo estoy pagando, ya está incluido en el precio pagado o por pagar y tampoco tendría que distinguir el monto en moneda de facturación. Pero como en este apartado me pregunta, oye, ¿lo pagaste tú o no? Pudiéramos pensar que indistintamente de que lo haya pagado o no, lo tendría que declarar. Y está súper mega complejo porque pues se trata, o los términos de compraventa internacional, además de especificar en dónde inicia la responsabilidad de quien vende y en dónde la que compra, pues quiero facilitarme la vida pagándote un solo monto y que me incluya diversos conceptos. Esto seguramente también lo van a adecuar porque sería, aun y cuando no lo hayas pagado tú, lo tienes que declarar por haber existido ese concepto. Después tenemos el numeral 4312, el valor de los bienes y servicios que no hayan estado incluidos en el precio pagado y que hayan sido proporcionados por el importador. Esta, digamos, sería la fracción segunda del artículo 65 de la ley aduanera que previamente ya habíamos analizado. Tendríamos que especificar si hay algún otro concepto como materiales, piezas o elementos que yo le haya proporcionado al proveedor, la fecha de erogación y el importe de la factura. Después tenemos en la 4313 la fracción tercera del artículo 65 respecto a las regalías, derechos y pagos de las licencias. Si no estuvieron incluidos en el precio pagado por pagar, mismo caso, tendría que hacer la declaración del monto a especificar y el importe. Posterior, 4314, valor de cualquier parte del producto de la enajenación, que sería la última fracción del artículo 65, hacer la sumatoria del total de lo que se pagó no incluido en el precio pagado o por pagar, que sería el monto total de los incrementables. Todo esto corresponde a la fracción segunda, fracción tercera y fracción cuarta del artículo 65 de la ley aduanera. Posterior nos pide información que no integre el valor de transacción conforme al artículo 66 de la ley aduanera. Es decir, todos aquellos conceptos que no son incrementables. Aquí también se equivoca la autoridad y pide que declares un concepto de un numeral que no existe. En la realidad se refiere al numeral 431, que son aquellos de los no incrementables. Tenemos los gastos realizados por cuenta del importador y los gastos que se distinguen del precio pagado por las mercancías importadas que no deben de formar parte. Ejemplo, si estás comprando en un DAP, en un DPU, en cualquier Incoterm que ya se comprometa y se transmite el riesgo ya en territorio nacional, entonces tendrías que desglosar, siempre y cuando venga desglosado así en la factura, y declararlo también en la manifestación de valor, con independencia a que estos conceptos y montos no juegan para decrementar la base gravable del impuesto general de importación o exportación de las mercancías. Numeral 433, precio pagado, por pagar o compensado. En esta nueva manifestación de valor ya permite la autoridad que puedas, si no estás haciendo el pago de un algo, que lo puedas compensar probablemente con una operación pasada de algo que había llegado defectuoso y que te van a hacer como un descuento, ¿no? Indicar la información que se solicita, precio pagado, fecha en la que se realizó, el día, mes y año, además del total pagado
en moneda conforme al documento equivalente. Es decir, si yo estoy comprando en dólares y me dicen, dame el 30% de anticipo, tendría que poner la fecha en la cual estoy haciendo la erogación y el monto de esa cantidad, ¿no? Que aquí es como que un error que observo que tiene la autoridad, porque me dice total pagado del anticipo o el importe del costo total conforme al artículo 64 que analizamos en un inicio. ¿Y por qué lo digo así? Porque el total o el precio pagado o por pagar es del todo y no solamente del anticipo. Si nos vamos al numeral 4332, me dice precio por pagar. Entonces, aquí tendría que declarar las fechas en las que se realizarán los pagos. Indica día, mes y año y los montos que te toca por pagar. Entonces, si tú estás presentando tu manifestación de valor antes o durante el despacho y tú dices que tú crees que el día 29 de julio vas a liquidar la mercancía y si por alguna razón el 29 de julio del 2020 no tienes dinero, tuviste que hacer un pago, etcétera, N posibilidades, tu manifestación de valor va a tener un error. Por eso te dice la autoridad en el bloque de al lado, indica el momento o la situación en la que creas que vas a hacer el pago, si no se tienen las fechas precisas, pero resulta lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede si yo me comprometo en alguna fecha o en un momento específico y por alguna razón me paso del mes o de ese día? Por esa razón yo les sugiero que se presente después. Si tenemos ese beneficio hay que aprovecharlo a fin de que una vez que yo ya tengo todos los elementos, ahora sí no tendré ningún problema por decir cuánto te pagué, que aquí de hacer la referencia al anticipo, ya lo veíamos, y después indícame los siguientes pagos que tú realizaste, que la suma de todos me debe de dar el valor del importe del precio pagado que forma parte de la base gravable. Indica cómo realizaste el pago. Para empezar, yo creo que aquí la opción de efectivo salía sobrando porque ya no lo tenemos permitido por cuestiones de la ley antilavado. Lo pagaste con carta de crédito, hubo una transferencia electrónica, utilizaste letra de cambio que también ya casi no se utilizan, se pagó con cheque, otro tipo de pago que hayas utilizado, que puede ser probablemente el compensado o especifica si es alguno de los que no están aquí manifestados. Si compensaste el pago, indica en qué fecha se realizó o se realizará esa compensación. ¿Por qué motivo lo estás realizando esa compensación? Y la prestación o mercancía contra la cual se compensó o se compensará. Te digo, probablemente hiciste la importación de algo que no llegó en la calidad que tú habías pedido. Tu proveedor dice, ok, te voy a compensar esa deficiencia en una operación futura que probablemente se pueda traducir en algún descuento, ¿no? O bien esa compensación que puedas utilizar de la cual no estás haciendo ya una erogación. Por último, te solicita el valor, los conceptos que integrarán el valor en aduana, en donde tengo que declarar el documento equivalente, el número de la factura como normalmente la conocemos. Indica la información solicitada según corresponda. Importe total, aquí es un error. Importe total del precio pagado sería el valor total de la factura, pero si yo declaro ahí el importe total del precio pagado, aumentaría mi base gravable porque en el renglón siguiente me pide, declara el importe del precio total por pagar. Entonces, yo declararía el valor de la factura que fue de los $1,000 y por pagar los $7,000 que todavía no te pago a ti proveedor. Entonces, si yo hago la suma al momento de integrar todos los puntos, pues mi documento equivalente no sería de los 1,000, sino de 17,000. Entonces, aquí tendría que cambiar la redacción del importe total del precio pagado, porque no es el de la factura, es simplemente del anticipo, para que sumando el importe del anticipo más lo que me queda por pagar,
ahora sí me dé el importe total del precio pagado, a lo que hace referencia el artículo 64 de la ley aduanera. Posterior, declara el importe total de los incrementables obtenido del numeral que no existe. Recuerda que se refiere al numeral 431, para que la suma de lo que pagaste más lo que te queda por pagar más el ajuste de los incrementables permitido en el artículo, no permitido, más bien exigido en el artículo 64 de la ley aduanera, que incrementes aquello que no está incluido en el precio pagado o por pagar, lo tendrías que realizar a través de la regla o la carta de traducción de la regla 318. Hacemos la sumatoria y nos daría el valor total en aduana que forma parte de la base gravable para determinar los impuestos. Por último, indica el día, el mes y el año en el cual estoy haciendo la presentación y declarando bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en la presente formato son ciertos y la e-firma con la que se está firmando, recuerda que es la de la empresa, la del importador o bien de la persona a la cual vaya a autorizar. Si deciden cambiar el poder por capturista privado, entonces sí o sí se firma con la e-firma del importador, porque el capturista privado solamente podrá capturar, pero no firmar, y si no la firma, no se tiene como presentar. Y bueno, hasta este momento finalizamos con este pequeño taller del correcto llenado o el correcto cumplimiento de este nuevo formato de la manifestación de valor que entra en vigor el próximo 15 de enero del 2020, aunque nos faltan 2 meses y medio. Es importante que analicemos, les digo, dependiendo del tipo de empresa y el tipo de operación que manejen, si es antes, durante o después, qué presento, pero indispensablemente de quien sea, tengo que empezar a pedir los pedimentos a mis proveedores de cómo está saliendo la mercancía de origen para poder ir realizando las traducciones al idioma español. Si no tienen alguna duda, estamos grabando esta capacitación, la tendrán en el portal de TradeMasters. Les dejo mis datos por si existiera alguna duda, con mucho gusto lo podemos resolver. Agradezco mucho la atención y espero que esta información les haya sido de su utilidad. Muchas gracias.